Bonjour à tous, bienvenue à cette classe de français. On va commencer avec la lecture de le verset de cette semaine qui c'est après de Matthieu 6 en 5. Et Matthieu 6, 5. Mais quand tu pries à entrer dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Me preguntaban que, por ejemplo, ya habían observado que lo que está en español no es exactamente lo que también dice en francés ni en inglés. En inglés, la traducción con inglés y español se parecen un poco más. No, pero en francés, por ejemplo, cuando dice cuando ores, métete a tu habitación o métete a un cuarto o entra a un cuarto, como decir, no es necesario que lo hagas en público para que otros te vean, ¿no? Dice, cuando ores, vete a un cuarto o vete a una habitación. Cierra la puerta, dice acá. Cierra la puerta. Aquí, cierra la puerta y ora. Porque tu padre, y ora a tu Padre que está en los cielos, en lo secreto. Y tu Padre que ve todo en lo secreto, te responderá y te recompensará. Entonces, creo yo que con la expresión o la forma en la que está en francés, quizás podríamos entenderlo mejor que como está aquí la traducción en español. Entonces, sí, los felicito porque sí, a veces algunos me escriben en la mañana y les da curiosidad, o sea que indica que han tenido curiosidad de estar revisando y leyendo las cositas, que estos versículos también forman parte de la clase, ¿ok? Así es que muy bien. A ver, ¿alguien va a tomar lectura ahora de los versículos en francés o en español? Moi, Ok, merci. Comenzar. mais quand tu pourras entrer dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui c'est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui vous dans les secrets, te les rendra. Ok, muy bien, merci. Entonces, acá tenemos entonces nuestro versículo. Recuerden que mañana el reto es que todos lo leemos en francés de nuevo. Y recuerden, es mejor que se lo aprendan, que se lo vayan aprendiendo como de memoria, porque mañana no les voy a poner este post aquí en la pantalla, sino que la idea es escucharlo, que ustedes realmente se lo han aprendido, porque memorizarlo y haberlo aprendido, pues son dos cosas diferentes, ¿ok? Pero vamos entonces también a lo que en lo que nos hemos estado enfocando y ha sido en la parte de los, a ver, no era esto, es esto con ustedes, de los artículos. Y recibí las actividades, las he estado revisando. Yo después les mando ahí cuánto tienen de nota, ¿ok? Vaya. Tenemos entonces, habíamos visto los artículos definidos, dijimos que eran tres artículos definidos en francés que son le, la y le. Le, la y le. Este que es el plural se pronuncia sin mayor énfasis en la E, sino que se pronuncia como que si fuese en español. Entonces no es cerrado, no es le, sino le. El que sí es le es este. Este de acá le decimos le. A este de acá le decimos la. Y a este otro le decimos le. Vamos a ver ahora. Dice por acá los artículos indefinidos. Menciona que los artículos indefinidos igualmente son tres. Ils sont trois articles indéfinis qui sont un, que se signifie un, c'est en masculin, une, qui c'est una, et c'est le féminine, de, qui c'est unos, unas, c'est un pluriel masculin et féminine. ¿Ok? Y tenemos luego acá
los ejemplos. Ahora, los indefinidos es cuando decimos un o una, unos o unas, ¿ok? Entonces, básicamente indican lo mismo de los artículos definidos, si es plural, si es singular, si es masculino o si es femenino. Sin embargo, se dice que son indefinidos porque tienden como a dejar ahí abierta la posibilidad a que si es uno o son más. Entonces, cuando hablamos de uno, es como algunos también, por esas razones que se llaman indefinidos, pero definen muy bien realmente si es femenino, masculino y la cantidad. Luego tenemos aquí unos ejemplos. J'ai un chat. J'ai un chat. Hola. J'ai un chat. Hola, bonjour, bienvenue. J'ai un chat. J'ai une chat. Si nos fijamos acá, tenemos un gato, una gata, ¿ok? J'ai un chat, un chat. Un chat, un chat. En este caso no vamos a decir chate, sino que decimos chat, 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 masculino, femenino. Entonces, básicamente esto se utiliza para indicar, por ejemplo, una profesión. Ella es una abogada, por ejemplo. En este caso, cuando decimos, a ver, vamos a escribirlo por acá. Decimos, elle est une avocate. Elle est une avocate. O si decimos, elle est l'avocate. L'avocate. ¿Okay? Ahora, en este caso, también pudiésemos nosotros encontrar esto de un avocate, ¿ok? Así, de este modo. Esto es muy poco usual. Lo usual es encontrarlo así, porque aquí lo que se hace es una liación hablada. No decimos con apóstrofe, sino un avocate, un. Como que si eliminásemos la E y la uniésemos a A. Pero hay una clara diferencia para indicar que es una abogado, que es una abogado o que es un abogado. Ahora, en este caso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Y es que, por ejemplo, si decimos en español, sí tendemos a decir una abogada, abogada, abogado, abogada, abogado, ingeniero, ingeniera, arquitecto, arquitecta. Sin embargo, hay ciertas profesiones que se deberían de mantener como profesiones masculinas todo el tiempo. Solamente definirlas si estamos hablando de ella o de él por medio del pronombre. Sí, si es ella o si es él. Y en ese caso sería únicamente con il o con él y dejar siempre avocat o architect sin el un o el igualmente que en español, diciendo ella es una abogado, ella es una arquitecto, ¿ok? Ella es una médico. Entonces, poniendo el artículo, pero dejando la profesión en masculino. Eso sería en español. En francés suena o se trabaja más o menos igual, solamente que ahí lo definimos y por eso es que se llama indefinido. ¿Por qué? Porque la profesión en algunos casos no coincide con el artículo, pero esas ya son cuestiones de estética del idioma que no afectan, digamos, mucho la parte del aprendizaje del mismo, sino que son cositas que tenemos que ir conociendo del por qué son como un poquito al revés o arrevesadas para nosotros. Pero acá vamos a ver. Entonces, básicamente los indefinidos son estos tres y lo que hacen es igualmente indicar si es femenino, masculino, singular o plural lo que estamos mencionando. Puede ser un artículo, puede ser una profesión, un lugar o una situación, al igual que los artículos definidos, ¿ok? Vamos a ver acá. Luego tenemos miren, los artículos indefinidos no se contraen como en los artículos definidos, que es lo que explicábamos acá, donde les ponía el ejemplo del un y les hacía con el apóstrofe, que no es lo normal, no es
lo común. Lo común es únicamente hacer leación, pero leación hablada, una unión hablada, no con contracción, ¿ok? Entonces, solo hay un artículo plural para ambos géneros, igual que en los definidos, que es le, y aquí es de. Por ejemplo, nous avons mangé des petits pois. Hemos comido unos guisantes. Bien, tomando en cuenta los artículos definidos e indefinidos, vamos a hacer entonces este ejercicio. Miren, aquí dice que va a recibir en WhatsApp. Lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? Porque ya tuvieron laboratorio, ya tuvieron tarea. Vamos a hacer aquí este ejercicio. Dice, exercice avec les articles définis e indéfinis. Si tienen impreso esto, entonces ahí lo van completando de una sola vez. Si no lo tienen impreso, igualmente lo van copiando todo, ¿ok? Dice, debe escucharlo y completar las oraciones. Se deberá poner en pleno durante la siguiente clase. Lo vamos a hacer ahorita. Tenemos chat, animal domestique. Y aquí vamos a decir si es con artículo definido o si es con artículo indefinido. Aquí estamos definiendo que el chucho o el perro, porque Shan es perro o es chucho. Vamos a definir primero quizás le vocabulaire nouveau. Miren, vamos a definir aquí el vocabulario nuevo y sería este. Vocabulaire nouveau, que sería Shan, que es perro, o en español salvadoreño, chucho, ¿no? ¿Qué más? Langue, que es idioma. La vez pasada hablábamos de que hay unas expresiones o palabras que son mucho más fáciles de inferir en lo que significan. Luego tenemos legume, cuando hablamos de vegetales o legumbres. Luego tenemos bleu, es el color azul. Me están diciendo que lo pongan. Azul. Y luego tenemos vêtement, cuando se refiere a vestimenta. Ahí le ponen ustedes el circunflejo. Y chaise o meuble. Chaise es silla y meuble es mueble. ¿Ok? Meuble, mueble. Vale. Ese sería nuestro vocabulario tentativamente. Entonces, como ese es nuestro vocabulario, ahora vámonos acá. Y, a ver, espérenme. Tenemos aquí nuestro vocabulario. ¿Ok? Y dice, veamos acá. Les voy a ir diciendo como dice. ¿Ok? Aquí. Le chat. Ya vimos el verbo être y vimos el verbo avoir. Vimos el verbo être y vimos el verbo avoir. Aquí vamos a utilizar en estas oraciones todas las conjugaciones del verbo être y vamos a utilizarlas también todas las conjugaciones del verbo avoir. Je suis, tu es, il est, on est, luego va sommes, y son. Estas son las conjugaciones del verbo être. Le voy a poner aquí, miren. Y de la voix son estas, esta, esas son las conjugaciones del verbo avoir. Recuerden que être es del verbo ser o estar y de la avoir es del verbo haber o tener. Entonces escuchen acá. Primero la van a escribir ustedes y después la vamos a corroborar. Le chat est un animal domestique. En todas las oraciones, casi en todas las oraciones vamos a utilizar los dos tipos de artículos. Miren, le, la y le. Y en el otro, un y de. ¿Ok? Casi en todas las oraciones vamos a ocupar los dos tipos de artículos. Voy a repetir esta oración. Le chat est
un animal domestique. Le chat est un animal domestique. A ver, que sería como le chat est un animal domestique. Si escribieron así y pusieron estos dos artículos así, le, el verbo être, y el artículo indefinido están muy bien, ¿ok? Estamos haciendo ejercicio de escucha, ¿bien? De como de listening, de escuchación. Luego tenemos acá, alemán, langue germanique. Alemán, langue germanique. Entonces ponemos aquí, l'allemand est une langue germanique. L'allemand est une langue germanique. Recuerden que se pronuncia diferente. Decir un a decir un. Un, 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 un. ¿Ok? Entonces aquí decimos, l'allemand est une langue germanique. Díganme, ese l'allemand es L apóstrofe, sí o no. Oui. Oui, excelente. Entonces decimos, l'allemand es, otra vez, ¿verdad? Y aquí sería un o sería un. Se lo voy a decir. L'allemand est une langue germanique. Féminin ou masculin. Féminin. Ok, muy bien. L'allemand est une langue, uy, así, langue germanique. Muy bien. El alemán, ok, es una lengua germánica. Entonces, al principio es L apóstrofe, pero sabemos que es también aquí, este L apóstrofe se refiere a le, ¿ok? Porque el alemán es masculino. Entonces, acá es l'alemán, es contractado, pero esa apóstrofe es de le, ¿ok? Entonces, nos queda de este modo. Y decimos, l'alemán es une langue germanique. Vamos a ver. Si lo pusieron de este modo, el apóstrofe, luego el verbo être otra vez y luego une, entonces están muy bien, pónganse un chequecito. Si tienen que ir corrigiendo, perfecto, corrijan, pero no borren, no borren. Luego dice, carotte légume, carotte légume. Aquí sería, la carotte est un légume. La carotte est un légume. La carotte est un légume. Yipi, yapi. Vale, vamos a escribir. Aquí era la carotte est un légume. Uy, me equivoqué. Et un légume. Ok. La carotte est un légume. Bien. Entonces, aquí estaría. Vamos a ver. Y si ustedes pusieron el artículo así, el verbo être así, y luego así, están perfectos. Pongan su chequecito, si no lo corrigen. Luego en la otra dice bleu y couleur. Bleu y couleur. Ahora, la palabra acá, escuchen, dice le bleu est une couleur. Le bleu est une couleur. Une couleur. 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 ¿Ok? Vamos a ver. Le bleu est une couleur. Ok, color es
femenino en francés. No es masculino como en español, que es el color. No un color, el color. En francés es la couleur, un color. ¿Ok? Entonces aquí es le bleu et une couleur. Bien. Si pusieron, por ejemplo, le, están bien. El verbo être también. Y une están très bien. Vamos a la siguiente. Pantalón, vêtement. Aquí se la voy a dictar. Pantalon, le pantalon est une vêtement. Le pantalon est une vêtement. Le pantalon est une vêtement. Vamos a escribirla. Le pantalon est une vêtement. ¿Ok? Si pusieron le, ok. Si pusieron el verbo être así, perfecto. Y si pusieron, a ver, uy. Esperen. Y si pusieron un, también está bien. Y si pusieron aquí el verbo être así y el otro artículo así, excelente. Vamos con lo siguiente. Chaise et meuble. Chaise et meuble. Vamos a poner la chaise est une meuble. Ah non, un meuble, perdón. La chaise est un meuble. La chaise est un meuble. La voy a escribir ahora. La chaise est un meuble. La chaise est un meuble. La chaise est un meuble. Si pusieron la, está muy bien. Si pusieron está muy bien. Y si pusieron on, está muy bien. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, a 6 son. Son 6. A ver, ¿quién tuvo 6 de 6? 6 de 6. Diga moi. Moi. 6 de 6. Ok. Moi. Ajá. ¿Quién más? Moi. Ok, Mario, merci. ¿Quién más? ¿Les otros tuvieron? Non de no. Ok, Denise, merci. Puede ser 4 de 6, 3 de 6, 1 de 6. Ahí no importa. Ok. Si hay algo que corregir, háganlo. La verdad es que estamos aprendiendo y equivocarnos, pues es también de aprender, de proceso de aprendizaje. Ok. On va faire un petit participation. Carolina, s'il vous plaît, lirez le numéro 1. Ici? Oui. Ok. Le chat est un animal domestique. Ok. Aquí, saben ustedes, podemos ir haciendo liaciones y podemos decir, por ejemplo, es une o est une. Le chat est un animal domestique. Est une. Le chat est un animal domestique. L'allemand est une langue germanique. La carotte est une légume. Le bleu, c'est une couleur. Le pantalon est un vêtement. La chaise est une meuble. ¿Ok? Est une. Podemos hacer esa aleación. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de ir haciendo pausa y decir le chat est un animal domestique. ¿Ok? Ambas formas son correctas. Sin embargo, cuando hacemos liación, nos escuchamos más fluidos y eso es positivo para nosotros. Ok, Denise, continúe la lecture avec numéro 2, s'il vous plaît. L'allemand est Ok, merci. Le escuché así bien allá. Uy, ¿por qué la moví?
Lo moví, perdón. Aquí es. Aquí. A ver. Luego vamos con, se me perdió el puntero. Número 3 con Kenneth. Lirez, s'il vous plaît, número 3. Ok. La carotte es un legume. Ok, la carotte es un légume. Muy bien. Lisbeth, número 4, s'il vous plaît. J'ai dit c'était une Fleur. Fleur. Merci. Mario, numéro Fleur. 5, s'il vous plaît. Le pantalón es un Un vêtement. vêtement. Eso. Y la última, merci, très bien. Y la última, la chaise es un meuble. Ok, muy bien. Bye. Entonces, así les quedó. Si no lo copiaron, pues ahorita les mando la capturita de pantalla para que la puedan copiar. ¿Dónde están? Aquí. Se los mando. Ahí va a ir. Es importante ir repasando de todo lo que vamos haciendo para que cuando tengan laboratorios, pues no les cueste, ¿no? Y recuerden que practicarlo pues ayuda a que lo vayamos aprendiendo mejor. No tanto que lo vayamos memorizando, sino que aprendiéndolo realmente, ¿ok? Vale, vamos ahora con esto, miren. Los artículos partitif, que son los terceros. Los artículos partitif básicamente indican o se utilizan para lo que su nombre lo dice, partitivos, para indicar partes de algo. Por ejemplo, si estamos hablando de un cake, si estamos hablando, por ejemplo, tenemos el pan de caja que viene en slides. Cuando hablamos de quiero pan de caja, no es que se va a comer de una sola vez todas las slides que trae, sino que solo dos y se va a hacer un sanduichito. Por ejemplo, si hablamos de que quiero mantequilla, que quiero jalea, que quiero del bote de jalea y todo eso, por supuesto. Igualmente, ahí utilizamos ese tipo de artículos para indicar que voy a agarrar una parte de algo, si es vino, si es café, si es jugo, igualmente. Veamos acá, los artículos partitivos en francés no tienen un equivalente en español y son usados delante de los sustantivos incontables, es decir, no tienen una traducción específica. Se pueden traducir como lo que está acá, algo de, ¿ok? Algo de. Du significa, supongamos, algo de es el más, ¿perdón? No, ok. Significa algo de y su función es para nombrar un nombre incontable masculino. Y de la es también algo de para nombrar un nombre femenino incontable. Y de es para masculino y femenino en plural. ¿Qué sería de? Podríamos decir algo de los, por ejemplo, podría ser la traducción o el significado, algo de los. Pero como le repito, no es específicamente, no tienen una traducción. Veamos acá, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, acá hay unas oraciones de ejemplo que dice, il boit du vin, il boit du vin. El vino es incontable en el sentido de que no podemos contar como el líquido, pero sí las tazas, los vasos, las botellas, las copas, eso sí, lo podemos contar de ese modo, pero no en sí el líquido, la cantidad, no, un líquido, dos líquidos, tres gotas, cuatro gotas, no, ¿verdad? Entonces es incontable y es masculino y es singular porque estamos hablando el bebe vino. Pero, por ejemplo, si ya lo vamos a utilizar en plural, ya vamos a ver los ejemplos. Dice acá, como ejemplo de femenino, la bière. Il boit de la bière. Él bebe cerveza. De la bière. Igualmente, aquí es femenino y es singular. Vamos a ver aquí otros ejemplos, miren. Acá, a ver, vamos a escribir por acá.
Por ejemplo, si decimos je mange des fraises. Je mange des fraises. En este caso, yo como fresas. Es muy diferente a decir je mange trois. Je mange trois fraises. Aquí sí estoy indicando cuántas, ¿ok? Sí, en este caso, y no utilizo ningún artículo, sino que utilizo el número específicamente de cuántas fresas estoy comiendo. Pero también podría decir, je mange une fraise, ¿ok? Je mange une fraise. Yo como una fresa, indico que es una fresa de un tipo en específico quizás y que es una. Luego puedo indicar la cantidad como 3 o simplemente puedo decir como fresas. O sea, no que en este momento me estoy comiendo 3, 2 o una, sino que yo como fresas todos los días. ¿Cuántas? No sé cuántas me como, pero yo como fresas. Me gustan las fresas, ¿ok? Entonces, de este modo es como se utilizan en este caso el de, ¿ok? Para indicar algo de muchas cosas de algo, pero que tampoco es que si tiene una bolsa de fresas se la va a comer todas, todas de un solo, ¿verdad? Tiene una bolsa de fresas y usted dice, voy a comer fresas, agarra la bolsa y agarra unas cuantas fresas, sin contarlas, no hace el puñito. Entonces, más o menos de este modo sería. Pero vamos a ver acá, por ejemplo, una cosa importante, la negación y los artículos. Para negar en idioma francés, normalmente se utiliza el ne, el n'est pas para la negación, que el n'est pas. Pero hay una cosa importante. Je n'ai, por ejemplo, en algunos casos, digamos, en la parte del francés cotidiano, el francés informal, el francés común, el francés de diario, el francés parisino, no utilizan la expresión completa de ne pas. Por ejemplo, si yo digo, je ne regarde pas de la télé. Je ne regarde pas de la télé. Un parisino diría, ne, je ne regarde de la télé. ¿Cuál es la diferencia? Que no utilizan el pa. Es muy común escuchar a los parisinos decir simplemente, oh, je ne regarde pas. O no, o je ne regarde la. Je ne regarde la. Je ne regarde la télé. Je ne mange fruit. Je ne travaille de dominó. O sea, diferentes expresiones negándolas, pero únicamente con el ne, sin agregarle el pa. Es muy común. Sin embargo, la estructura completa es nepa. Pero acuérdense que tenemos que ir aprendiendo también como aquello que es muy parisino para que se escuche como que como que manejamos el francés a un nivel cotidiano, a un nivel normal. Ok, entonces la negación y los artículos. ¿Qué influye o cómo influye la negación en francés cuando vamos a negarlos? Cuando vamos a hacer una oración negativa utilizando los artículos. Miren, en francés los artículos indefinidos y partitivos se transforman por el artículo partitivo de al formar la negación. Es decir, lo vemos mejor con algunos ejemplos. J'ai un secret à te dire. Tengo un secreto que contarte. Aquí estamos utilizando un artículo indefinido, un secret. Y aquí está en forma afirmativa. Pero aquí a la par dice, yo no tengo ningún secreto que contarte. Je n'ai pas de secret à te dire. ¿Qué se ha cambiado? Se ha cambiado el un por el te. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando en la oración afirmativa tengamos artículos indefinidos y partitivos. Si yo digo algo con un artículo indefinido o partitivo y después lo quiero negar, entonces va a cambiar el on a de. O simplemente, si quiero negar algo con que sea, que voy a mencionar una parte de algo o que voy a mencionar un nombre, una profesión,
un adjetivo, una situación, una ocasión, un lugar, pero lo voy a negar, entonces va a ser ne pas de. Básicamente la estructura de la negación con los artículos sería ne pas de. Recuerden que esos 3 puntitos indican que en medio va la acción o el verbo que se va a negar. ¿Ok? Bien, nos queda menos de 1 minuto.